Estás en Psicología y Salud. Mi nombre es Alejandro Ruiz Galicia, soy especialista en adicciones y hoy vamos a hablar acerca de cómo ayudar a una persona que hace soda, es decir, que consume coca. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, a que te suscribas, actives la campanita y des like, dejes tu comentario también si es que te interesa hacer alguna consulta. Una de las sustancias que pensamos en México como más peligrosas en términos de la potencia que tiene para volvernos consumidores continuos de ella es la coca. La soda, el polvo, el taco, Snow, nieve, Doña Blanca, línea, llave, pericazo, como tú le conozcas, ¿no? Esta sustancia proviene de un arbusto llamado Erythrocilum y existe hace muchísimo tiempo porque pues es parte de la naturaleza, aunque su consumo por humanos data ya de algunos miles de años. Esos miles de años, claro, en los lugares donde crece de forma natural, que podemos pensar en algunos espacios de Sudamérica, por ejemplo. Sin embargo, su forma de clorhidrato, es decir, esta sustancia de forma pura, es algo que ha ocurrido hace apenas los últimos 100 años. Esta sustancia se vende regularmente en una bolsita, ¿no? Lo que uno compra es una grapa. Una grapa a lo mejor nos puede hacer pensar en que es un gramo, pero no es un gramo. Esto lo sabemos no porque cuando vayamos a comprar llevemos nuestra basculita, sino porque cuando hay decomisos, bueno, se pesa, ¿no? Regularmente es más o menos 0.8 gramos, es decir, poquito menos, ¿no? De lo que se supone que habría de ser y esta sustancia está rebajada con cualquier cosa. Esto es muy importante que tú lo tengas presente porque, bueno, porque estás consumiendo más de una sustancia, ¿sí? No es como que llegues y compres coca y solo te vendan coca, ¿sí? No, te venden coca rebajada, revuelta, para hacerla rendir con cualquier cosa. ¿Con qué tipo de cosas? Bueno, con aquella cosa que a tu vendedor le parezca que puede hacer que te ganches, que te enganches, que desarrolles más rápido un proceso adictivo, ¿sí? Eso implica que puede ser que la rebaje con talco, si no tiene nada más a la mano, talco que se usa para los pies, pero también, por ejemplo, en algunas ocasiones se rebaja con otras sustancias como anfetaminas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son más baratas, porque también se pueden hacer en polvitos si las machacas, las pastillas, y entonces te dan un mayor volumen por un menor costo, y es más probable que te enganches porque estás consumiendo ahí dos sustancias, la coca y las anfetaminas. Pero ha habido ocasiones también, por ejemplo, en la que alguien dice, ah, mira, el raticida también es blanco y lo tengo a la mano y va a hacer que sientan más como el tirón porque van a sentir el descontrol de consumir raticida y pues entonces se rebaja con raticida, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que hace como muy peligroso, digámoslo así, el consumo de ciertas sustancias. Este asunto de que la sustancia viene combinada, rebajada, mezclada con otra sustancia, es parte de lo que hace muy peligroso eh, pues el consumo. ¿Por qué? Porque estás consumiendo algo que tú más o menos sabes qué es y otra cosa que tú no sabes qué es, ¿sí? Que puede ser cualquiera. Y puede ser que tengas un efecto distinto al que esperas por esa otra sustancia con la que viene rebajada, ¿sí? Porque puede ser que sea una sustancia a la que resultas tener alergia, porque puede ser una sustancia a la que resulta que tienes bastante sensibilidad, porque puede ser una sustancia, por ejemplo, a veces viene rebajada la soda con cristal y puede ser que te acabes enganchando con el cristal cuando tú jamás quisiste consumir cristal, pero pues tu vendedor te la dio porque pues, a tu vendedor lo que le interesa es vender, no tu salud, ¿no? Una de las sustancias con las que puede mezclarse, además del cristal, la soda, es con la heroína. Y esto es particularmente importante y común. Importante porque el potencial adictivo de la heroína es superior al de la soda, al de la coca, y común, suficiente como para que sepamos que se le puede llamar speedball o café con leche o francés, ¿no? Es decir, incluso tiene ya un nombre esta combinación de sustancias. Combinar sustancias es algo súper, súper, súper común y se hace en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando alguien se toma un carajillo. Estamos combinando café, que es una sustancia relativamente ligera, que sí tiene un efecto sobre el sistema nervioso central, la podemos considerar una sustancia psicoactiva entonces al café,
Y ese café, que al tener cafeína, va a hacer que haya un efecto estimulante, se combina con licor del 43, por ejemplo, ¿no? O con algún otro licor de especias, y entonces tenemos el carajillo. El alcohol va a funcionar como depresor, el café va a funcionar como estimulante, y al combinarse tenemos el efecto del licor, del alcohol contenido en el licor, el efecto de la cafeína del café, estos dos, y además la combinación de estos. Imagínatelo como si fueran colores, ¿sí? Tú combinas un color con otro color, tienes al menos 3 colores. Y eso puede como hacer que haya ciertas situaciones, a veces las solemos pensar como sumatorias, como que si yo acelero y meto reversa al mismo tiempo, me quedo en neutral. No funciona así. Así lo que haces es fregar el motor, y dicho de otra forma, lo que haces cuando combinas sustancias que dan una para un lado y otra para el otro, es ponerte en riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alcohol, aunque es un depresor, eleva frecuencia cardíaca, ¿sí? Y eso se combinaría, hablando específicamente de tu corazón, con la estimulación de la cafeína sobre tu corazón también. Además, tienen cantidades distintas de tiempo para hacer efecto. El alcohol regularmente hace efecto en 20 minutos, el pico máximo de efecto por cafeína regularmente llega como a los 45 minutos, ¿sí? Entonces, ahí va viendo como una, no sé si decir descompensación, pero como que se van persiguiendo en algún sentido un efecto al otro efecto, y va haciendo que tengas sensaciones que en algún momento pudieran resultarte más angustiantes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la chiva y la soda, es decir, con el speedball. O pasa, por ejemplo, también mucho cuando se consume soda, que las personas están consumiendo alcohol, ¿no? Y cuando ya están en la peda, están conviviendo, compartiendo, y cuando empiezan a sentir el bajón por el alcohol, que se empiezan a quedar dormidos, que ya están perdiendo como esto, algunas personas, sobre todo a mí me ha tocado escuchar a más a varones que a mujeres, pues tienen esta creencia de que se es más, pues como que se es más hombre o más viril o algo así, si se puede beber más. Y entonces algo que ocurre es que cuando empieza alguien a quedarse dormido por el alcohol, va al baño, se da un llavazo y pues regresa como si nada le hubiera pasado, ¿no? Y uno dice, ah, mira, este compa es como muy duro, está muy macizo, es muy acá. ¿Por qué? Porque puede consumir grandes cantidades de alcohol, pero es porque está dándose llavazos. Una vez que se dé el primer llavazo, la soda le va a hacer efecto más o menos unos 30 minutos, lo que significa que va a consumir más alcohol en esos 30 minutos en los que la soda lo tiene arriba. Cuando el efecto de la soda deje de estar, va a sentir el efecto de lo que estaba tomando más lo nuevo que acaba de tomar, así que va a tener que consumir más soda. Y así la velocidad a la que tiene que consumir la soda, pues aumenta para poder mantenerse despierto y poder continuar bebiendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? En algún punto va a detenerse esta persona, imaginemos que esto pasa, que no hay ningún evento como muy tipo un evento vascular cerebral por el consumo de sustancias ni nada así como muy eh, lamentable, o más lamentable, diría más de esa forma. Y entonces lo que va a ocurrir es que cuando se vaya a dormir, va a tener el alcohol, de la cantidad de alcohol que tomó, la cruda de ese alcohol por la abstinencia, más la abstinencia, el bajón por la soda que dejó de consumir, ¿sí? Es decir, va a enfrentarse a dos síndromes de abstinencia al mismo tiempo, lo cual puede ser sumamente complicado, como complejo, incómodo el asunto, y de ahí que aumente la probabilidad de que consuma algo para sentirse menos mal en las siguientes horas. La soda, el polvo, el talco, doña blanca, la nieve, suele consumirse esnifada, es decir, por la nariz, aunque también puede consumirse inyectada. Es importante tener presente que una mayor biodisponibilidad, que es la palabra como exacta, es decir, poder consumirla de una forma que hace que el efecto máximo se alcance en menos tiempo, aumenta la probabilidad de que desarrollemos una adicción. Entonces, inyectada es más adictiva, aunque es la misma sustancia, que esnifada. Ahora bien, también puede consumirse en cristales, es decir, los cristales es lo que conocemos regularmente como crack. La sustancia no está en su forma de clorhidrato, pero sí es cocaína, y esta sustancia hay que mezclarla con algunos otros elementos que no viene al caso que diga aquí,
y calentarse. Cuando se calienta, la sustancia, esos cristales hacen un ruido como de algo que se rompe, como de unas piedras que rodasen o se friccionaran. Y entonces de ahí viene ese nombre, crack. Es importante tener presente también en esto que comentaba de que se puede consumir inyectada, que eso en muchos lugares ha representado un problema de salud pública. Bueno, el consumo de sustancias es un asunto de salud pública, es importante, no es un vicio, que luego es algo que suele decirse, hay que darle la atención que merece, como cualquier otra enfermedad o patología. Y algo que ocurre, decía yo, es que cuando se inyecta, bueno, el consumo y lo que hay alrededor del consumo suele ser, pues, no ocurrir en la situación más aséptica, más limpia, más cuidada en términos de higiene hospitalaria o de cuidados médicos. Lo que pasa es que la gente se presta la jeringa y prestarse las jeringas para colocarse una sustancia o para cualquier otra cosa es peligrosa. En muchos lugares, algo que llegan a hacer los gobiernos municipales y estatales es campañas en las cuales, si tú te identificas como una persona que consume alguna sustancia inyectándosela, pues te dan jeringas, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengas, bueno, para que tengas menos probabilidad o necesidad de reutilizarlas. Y entonces, algunos brotes que hay, por ejemplo, de hepatitis o de VIH, pues puedan ser controlados. Es un riesgo andar picándose y yendo a picaderos, por ejemplo. Hay lugares en los cuales uno puede acudir en ciertas ciudades de México y ni siquiera hay que entrar en contacto con una persona en términos como de verse cara a cara. Lo que haces es que tocas un lugar, das un dinero, sale una manita, das un dinero, sale una manita con una jeringa, te inyecta y listo, ¿sí? Y pues bueno, eh, no creemos, o bueno, los datos indican que no es que estén cambiando la jeringa, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con esa forma de consumo por esta situación específica. Ahora que nombraba esto de México, bueno, viene al caso saber que el estado con mayor consumo de soda es Quintana Roo y con los estados con menor consumo son San Luis Potosí, Chiapas, Estado de México y Tlaxcala. Esto en su forma en clorhidrato de cocaína, es decir, en polvo. Pensando en crack, los estados con mayor consumo son Jalisco, Nayarit, Quintana Roo otra vez y Chihuahua. Y los estados con un menor consumo son San Luis Potosí, Morelos y Tamaulipas. Esto de acuerdo con la ENCODAT de 2016. Es importante que la información que tú vas viendo en los videos, en este y en los demás videos, si te interesa la vayas googleando, vayas revisando para que puedas tener un panorama más amplio y entender de dónde es que viene esta información, hacerte nuevas preguntas, dejarlas en comentarios quizá, y así vamos nutriendo la conversación. Esta sustancia, decía yo al principio del video, suele ser percibida como una sustancia peligrosa en México, a diferencia de cómo suele ser percibida, por ejemplo, la marihuana. Esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ciertamente es peligrosa de una forma distinta y puede ser peligrosa en términos fatales desde el primer consumo. Algo que ocurrió, no tenemos datos como muy ciertos en México de esto y muy recientes. Yo estaba citando hace un momento la ENCODAT de hace casi 10 años, pero bueno, podemos hacernos una idea de acuerdo a cómo ocurre en otros lugares. Tenemos un vecino en el norte, que es Estados Unidos de América, y en Estados Unidos de América en el 2021 casi 25,000 personas se desuscribieron de la vida por el consumo de esta sustancia, ¿sí? Es decir, igual que con otras, puede ser un asunto de consumo reiterado, crónico, frecuente, pero también podría llegar a pasar, sería poco común, eso es cierto, pero no imposible, que una persona en el primer consumo deje de estar con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque acelera el ritmo cardíaco, hay problemas de hipertensión en el país y entonces es posible que, y además en ciertos grupos de edad y con ciertas características en formas de vida y esto, un EBC pues no es como algo tan extraño. Alguien podría tener un evento vascular cerebral, lo que regularmente conocemos como un derrame por su primer consumo de soda. Sí, podría pasar. Ojalá que no le pase a nadie y ojalá que no pasara, pero sí pasa. ¿Cómo podemos identificar a una persona que consume? Bueno, por ejemplo, recientemente hubo una polémica respecto de Peso Pluma porque se acercó de una forma muy peculiar a una bocina en un concierto y parecía que andaba de huele mesas. Entonces, si no es un albur, es de persona que huele una sustancia que está
sobre de una mesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues no sabemos, ¿no? La toma no permite saber. Habrá declaraciones varias, supongo. El asunto es cuando alguien consume, lo que podemos esperar es que tenga más energía, que se sienta más vivo, con más poder, con menos sueño. Es una sensación muy parecida a la del cristal, pero en menor intensidad, ¿sí? Y que dura menos tiempo, 30 minutos más o menos, ¿sí? 30 minutos en los que va a haber euforia, como presencia de ánimo, por decirlo de esta manera, sensación de poder, de control, de dominio, de ser elocuente, de tener energía, ausencia de fatiga, ausencia de hambre. En algunas personas andan mordiéndose las orejas, ¿no? Andan como con la quijada acá como eh, un poco hacia otro lugar, como trabada incluso, pues es algo que puede ocurrir. Como he dicho en algunos otros videos, si lo que tú crees que te está ocurriendo es una sobredosis, no te esperes a dejar un comentario en el canal ya que yo te lo conteste, vete al servicio de urgencias, ¿sí? Es mejor que estés ahí por si llegara a pasar algo, bueno, que tengas el mejor servicio, la mejor atención médica posible en el menor tiempo posible también. Bueno, y hay dilatación pupilar, la pupila se hace más grande. Esa última parte es algo que solemos ver retratado, por ejemplo, en las caricaturas cuando hablan de esto o en las películas, ¿no? La pupila en este efecto midriasis es el nombre de este efecto en el cual la pupila se abre como para dejar entrar más luz. Cuando hay un asunto que atender con la soda. Acá, como en otros videos, lo voy a decir un poquito rapidito en pero no quiero dejar de serlo. Una adicción implicaría que se mete a alguien más soda para sentir lo mismo, ¿sí? Es decir, que la primera vez con una raya, con una línea, diría Asesino, su boca se disloca con una sola de mis líneas, dice Asesino. A lo mejor la primera vez eso pasó con una línea, a lo mejor la segunda vez ocupas 2 líneas, a lo mejor la tercera vez ocupas 5 líneas que te salen en una grapa, yo qué sé. Entonces, cada vez va habiendo un mayor consumo, se hace callo, se aguanta más, ¿sí? O se necesita más, según se quiera leer, para poder sentir algo más o menos parecido. El efecto inicial, el primer efecto no se va a repetir. El primer efecto, la primera sensación, no va a volver a pasar. Eso es importante que lo tengas presente. Es buscar una quimera, es buscar algo que ya no existe. Es como intentar encontrar un gansito que sepa como el que tú recuerdas de tu infancia. Eso ya no existe, ¿sí? No va a pasar, puedes consumir la cantidad que decidas consumir, pero no vas a tener el efecto que tuviste la primera vez. La novedad tiene un efecto en sí mismo, ¿no? Entonces, es como el primer beso, ¿no? Muy probablemente te hayas dado muchos besos que estuvieron también muy chidos, pero el primer beso tiene alrededor de él un conjunto de elementos no solo bioquímicos, por ejemplo, sino sociales, de identidad, culturales, de muchos tipos, estos efectos, está entramado, y entonces eso hace que en tu mente esté en un lugar privilegiado. Y si no es así, déjalo en comentarios. Lo que suele ocurrir es que, bueno, ese primer efecto, aunque lo buscamos después, no lo tenemos. Si consumes más, hay tolerancia. Si necesitas la sustancia, que es importante que sepas que la cocaína sí hace que desarrolles dependencia física. Si hay dependencia física a la cocaína, eso sí existe y se desarrolla rápido. No solo vas a pensar que la necesitas, que es la dependencia psicológica, sino que físicamente la vas a necesitar, te vas a sentir muy mal. Podría ser que tu vida esté en riesgo, poco probable, pero sí podría ser que tu vida esté en riesgo si dejas de consumir cocaína de golpe. Busca apoyo médico si vas a hacer eso. Tolerancia, dependencia psicológica y física, abstinencia, es decir, vas a sentir el bajón cuando dejes de consumir. Y efectos perjudiciales, bueno, efectos perjudiciales, ¿por qué? Para empezar, porque es una sustancia ilegal, por ejemplo, en México y en la gran mayoría del mundo, es una sustancia ilegal, entonces, pues no es como que puedas ir a comprarla o producirla o algo así, sin que estés en cierto riesgo social o que pongas en riesgo tu libertad o tu integridad, ¿no? Luego hay historias terribles, a mí me ha tocado escuchar lamentablemente, de personas que van al punto y pues ya no regresaron, ¿no? Porque en lo que iban al punto trae ahí la maña un asunto de territorio y pues no es como que lleguen y le pregunten, oye, ¿tú eres consumidor o eres alguien que tira, eres alguien que vende?
Porque si eres consumidor, me gustaría que consumas mi producto. Sin embargo, si eres de la competencia, es importante que sepas que tú ya estás a punto de terminar. Pues no pasa eso. O sea, llegan y disparan o queman o hacen cosas atroces. Y pues eso es, o sea, hay un peligro en ir a comprar ciertas cosas. Eso es importante que lo tengas presente. ¿Cómo podemos atender esta adicción? ¿Cómo puedes ayudar, que es el nombre de este video, a alguien que consume soda? Bueno, de inicio ten presente que no es un vicio y que no es catarro. No es un vicio en términos de que no es de ganas, no es de buena voluntad, no es de ponerle producto de gallina o yo qué sé, no va por ahí. No es ese orden solamente el que está en juego. ¿Por qué? Porque hay condiciones biológicas que están implicadas y no es gripa, no se va a quitar hoy para mañana, ¿sí? Ni siquiera se va a quitar esa semana. ¿Quién sabe si se quite? Hay formas de trabajar para que entonces deje de haber un consumo y las recaídas, si es que se presentan, que es lo más probable que se presenten, sean cada vez más distantes y menos fuertes. Es decir, que si la persona consumía al principio, voy a imaginar, 2 bolsitas al día, bueno, que después dure unos meses en consumo y un día consume una, y entonces retoma el camino, y entonces pasa tiempo, y ahora pasan más meses, y se da una raya nada más en vez de toda la grapa, y así que cada vez vaya consumiendo menos, pero en términos generales estamos ante algo crónico, ¿sí? Es decir, algo que va a estar pasando a lo largo del tiempo y que lo que mejor podemos hacer es intervenir para un manejo en el que disminuyamos los daños, en el que el consumo sea menor. Grupos de AA funcionan porque en los grupos de AA, aunque son de alcohólicos anónimos, generalmente es raro encontrar un alcohólico que solo consume alcohol en estos tiempos, generalmente consumen más cosas. Grupos de NA, narcóticos anónimos me refiero, también son una opción, que sean grupos tradicionales, grupos de 12 pasos, no estos de las experiencias y fuera de serie y AAA y al límite y extreme y todas esas palabras para vendernos la idea de que algo va a ser súper archirrequete recontra profundo, intenso y nos va a cambiar la vida en un fin de semana, porque eso no pasa. Seguro hay alguien que puede decir allá abajo, no, yo fui un fin de semana a quién sabe dónde y entonces me cambió la vida. Garbanzo de libra, o sea, mira, no digo que no haya pasado, sí lo dudo, pero no digo que no haya pasado. Lo que sí digo es rarísimo que ocurra, y cuando llega a ocurrir yo solamente ubico un caso de estos. He trabajado con, pues ya van miles de personas que consumen, y ubicó una persona a la que le pasó, y es porque al lado de él se desvivió otra persona que consumía lo mismo y con la cual trabó amistad en los últimos días. Entonces, tampoco es como que sea el camino a la salud que estés al lado de alguien que se desvive, ¿no? O sea, podríamos pensar en algo así que es como dejó de consumir por trauma, ¿no? O sea, lo traumatizaron, la situación fue tan traumática que dejó de consumir. ¿Esa es una forma de curar o de aliviar? Bueno, lo podemos platicar. Deja tu comentario abajo. Uno de los tratamientos más frecuentes para las adicciones, en este caso a la soda, es el cognitivo-conductual. Es un buen sistema, tiene evidencia de respaldo, es un sistema que dan los psicólogos, las psicólogas. Particularmente yo sugiero que busques especialistas en adicciones, que es un posgrado, una especialidad tal cual. Esa sería la opción que yo recomiendo. En ese tipo de terapia lo que va a pasar es que vas a identificar cuáles son las situaciones y los pensamientos que favorecen tu consumo para poder trabajar sobre ellas, y que entonces cambies esos pensamientos y tengas formas de evitar esas situaciones y que entonces el consumo disminuya. Ten presente que 7 de cada 10 personas que consumen soda, bueno, pues tienen otro trastorno, otra situación que atender al menos otra, ¿sí? Entonces, es probable que el trastorno base, es decir, que eh, en la mayoría de los casos, me voy a atrever a decir aquí, con riesgo de mojarme acá, sí habría que decir que en la mayoría de los casos el consumo de sustancias es una manifestación de otros elementos que subyacen. Es muy importante, sí hay que atenderlo, sí es lo único a atender, rarísima vez es lo único a atender. Deja tus comentarios, te estoy leyendo, te estoy contestando en videos. Estamos implementando esta serie de responder a lo que vas preguntando en video. Dinos si es que te gusta. Vamos a intentar darle un poquito más de celeridad, de velocidad, de rapidez a esa parte. Y bueno, recuerda, cuídate, importas.